Buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 5. Vamos a estar leyendo los versículos 25 hasta el 28. La primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 25 hasta el 28. Las Escrituras enseñan en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 establece, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cito este texto a manera introductoria, porque como ustedes verán, vamos a estar exponiendo los últimos versos de esta epístola. Y básicamente esto es una salutación. Y quizás alguno se podrá preguntar, ¿cómo vamos a hacer de un sermón, de esta salutación, un sermón? Bueno, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Fíjense que ese texto de Timoteo no dice que las Escrituras son inspiradas, sino todas. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo el contenido de las Escrituras es de inspiración divina y según el texto en el versículo 17, toda ella es efectiva, eficiente y suficiente para edificar la vida del creyente, para hacernos cada vez más maduros hasta que lleguemos a la perfección, a un varón perfecto. Por eso el apóstol Pablo dijo en una ocasión que él compartió con la iglesia todo el consejo de Dios. Y yo me había tentado a obviar este pasaje de las Escrituras y terminar con el último pasaje que expusimos la última vez, los versículos 23 al 24, pero me recordé que este texto de la palabra de Dios también es de inspiración divina y que también edifica nuestras vidas. Y es por esto que en la mañana de hoy quiero que expongamos este texto y quiero que veamos cualidades esenciales de la comunidad cristiana. Vamos a ver algunas cualidades esenciales de la comunidad de la fe en este texto. Si son tan amables, por favor, pónganse sobre sus pies y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en esta mañana para luego proceder a su explicación. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, en el texto que les mencioné al inicio: hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por la oportunidad que nos concedes una vez más de poder reunirnos como iglesia. Gracias, Padre, por esto. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das. Ella es suficiente, ella es efectiva en nuestras vidas. Y todo el consejo tuyo debemos conocerlo para poder crecer a la madurez, a la estatura del varón perfecto Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder entender correctamente tu palabra para aplicarla a nuestras vidas. Por Jesús. Amén y amén. Lo primero que quiero que veamos en el texto que tenemos en esta mañana es el énfasis que el apóstol Pablo hace de la palabra hermanos en esta sección, en esta porción. Fíjense cómo en estos 4 versículos, 25, 26, 27 y 28, el apóstol Pablo utiliza la palabra hermanos 3 veces. Versículo 25 dice, hermanos, oren por nosotros. Versículo 26 dice, saluden a todos los hermanos. En el versículo 27 dice, les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Indiscutiblemente el apóstol Pablo, al llegar al final de su primera epístola a los tesalonicenses en esta sección, quiere enfatizar la relación filial que hay entre los cristianos. Los cristianos son miembros de una familia. Hermanos, comienza el versículo 25. Hermanos, dice otra vez en el versículo 26. Hermanos, otra vez en el versículo 27.
El énfasis del apóstol Pablo, evidentemente en esta porción de las Escrituras, es mostrar que él y los tesalonicenses eran hermanos, eran miembros de una familia. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice que los cristianos somos miembros de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Dios nos hizo sus hijos. Y como Dios entonces nos hizo hijo de Él por la fe, entonces nosotros somos hermanos los unos a los otros. El apóstol Pablo no se refiere a los tesalonicenses con un título de superioridad. Se refiere a ellos y habla con ellos como de iguales, hermanos. Los cristianos, todos aquellos que hemos sido salvados por Jesucristo, hemos sido insertados a la familia de Dios y por lo tanto tenemos una relación que va más allá de una relación de este mundo. Es una relación filial de hermanos que nos unió la sangre de Cristo. Nosotros tenemos hermanos de sangre, como decimos. Aquellos hermanos que Dios nos ha dado por nuestros padres carnales. Bueno, nosotros también tenemos hermanos en la fe y esta relación de hermanos en la fe es más profunda aún que aquella relación que tenemos con nuestros hermanos carnales. ¿Saben por qué? Porque esta relación que tenemos con nuestros hermanos carnales llegará a su término. La muerte ha de separarnos, pero la relación que tenemos en Cristo como familia y como hermanos durará por toda la eternidad. Por eso es que esta relación de hermandad, esta relación filial que el apóstol Pablo enfatiza acá es más profunda que lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Nosotros estaremos por toda una eternidad, seremos familias por siempre, para siempre, sin final. Dios será nuestro Padre por toda la eternidad y como nosotros somos hijos de Él, entonces seremos hermanos por siempre. Y eso se debe evidenciar desde ahora, desde la tierra. Por eso el apóstol Pablo dice hermanos. Hermanos, se refiere en esta sección, en cuatro versículos solamente, 3 veces. Enfatiza la relación de hermandad. La iglesia entonces, y es lo primero que podemos ver en este texto, la iglesia es la familia de Dios y los cristianos son hermanos los unos de los otros. Son hermanos los unos de los otros. Pero fíjense cómo el versículo 25, después que Pablo habla y se refiere a los tesalonicenses como hermanos de él, procede a hacer una primera exhortación o petición en esta sección. ¿Cuál es esta petición del apóstol Pablo ya terminando su epístola en este texto? Versículo 25, hermanos, oren por nosotros. Y aquí vemos una cualidad más de esta familia de la fe, la oración mutua, oración mutua. Somos hermanos, somos de una misma familia y también nos une la oración. Oramos los unos por los otros. Y cuando el apóstol Pablo se refiere aquí a nosotros, él está pidiendo oración no solo por él, sino también por aquellos que le acompañan en el ministerio. Si vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, vamos a ver que el apóstol Pablo está con otros obreros. Capítulo 1, versículo 1 dice Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo y posiblemente otros estaban con el apóstol Pablo cuando él escribió esta epístola. Eran hombres que estaban ayudando al apóstol Pablo en la obra misionera, en la obra del ministerio. Y en este texto el apóstol Pablo entonces pide oración a los tesalonicenses por él y por ellos. Esta es una plegaria de parte del apóstol Pablo para que los tesalonicenses oren por los ministros del evangelio. Esta es una oración para que la iglesia ore por sus líderes. El apóstol Pablo en esta epístola ya había orado por los tesalonicenses. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 2 dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. También el capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente. Según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. El capítulo 5, entonces, versículo 23, versículo 24, el apóstol Pablo ora por la santificación completa de los tesalonicenses y dice,
y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser espiritual, mi cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo el apóstol a lo largo de toda la epístola le muestra a los tesalonicenses que él ha estado orando, intercediendo por ellos. Y al llegar entonces al final de esta epístola, él les dice, bueno, yo he orado por ustedes, pero ustedes también oren por nosotros. Esta es una cualidad esencial de la comunidad de la fe. Los líderes oran por su iglesia, por el rebaño, pero el rebaño también debe orar por sus líderes, por los ministros del evangelio. Ahora, la pregunta sale a relucir. ¿Por qué el apóstol Pablo? ¿Cuál es el contenido de la oración del apóstol Pablo en este texto? Porque él solamente dice, oren por nosotros. ¿Cuál es el contenido de la oración? ¿Por qué el apóstol Pablo quiere que los tesalonicenses, que la iglesia ore por ellos? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere? Bueno, el texto no nos dice, pero cuando vemos todas o algunas de las otras epístolas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el apóstol pide básicamente para que Dios le utilice, para que Dios abra puertas, para que Dios le dé denuedo, para que ellos puedan llevar a cabo la obra del ministerio. Es decir, él como líder, como apóstol, necesita la oración de la iglesia para poder llevar a cabo el ministerio que Dios le ha dado. Él está consciente, él mismo dijo que para esto, ¿quién es suficiente? Nadie. Por eso él dice, oren por nosotros, oren por nosotros, oren por nosotros. Pidan a Dios para que Dios abra puertas, pidan a Dios para que Dios nos libre, porque no todos tienen fe. Hay personas que tienen mala fe. Oren por nosotros para que Dios nos libre. Esta es una muestra de humildad del apóstol. Es un líder, es una persona que Dios ha levantado y es una persona que Dios le utiliza, pero él reconoce que necesita la oración del pueblo de Dios. Él reconoce que necesita la oración de la iglesia de Dios. Y por eso él dice una y otra vez a lo largo del Nuevo Testamento y a lo largo de sus epístolas, oren por mí, oren por nosotros. Necesitamos de la oración. Necesitamos de la oración. En esta misma epístola, capítulo 5, versículos 12 al 13, ya el apóstol Pablo ha dicho que se debe reconocer, se debe estimar a los líderes. Amados hermanos, una manera de reconocer, estimar y valorar a los líderes es orando por ellos. Es orando por ellos. Se debe orar por los líderes, se debe estimar a los líderes, se debe llevarlos en las oraciones. Los ministros necesitan la oración de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo acá dice, oren por nosotros, oren por nosotros. Los ministros no son superhéroes. Los ministros tienen varias debilidades, tienen muchos ataques. Y el apóstol Pablo tenía en ese contexto específico varios ataques, porque cuando él escribió esta epístola, él la escribió desde Corinto. Y allí ustedes saben todas las luchas que el apóstol Pablo tuvo con aquella iglesia. Así que él reconoce su debilidad, pero él reconoce también el poder de Dios y cómo Dios obra a través de la oración de su pueblo. Y es por eso que le pide a la iglesia, oren por nosotros, oren por nosotros. La iglesia necesita, amados, la iglesia necesita orar por sus líderes, porque sus líderes necesitan la oración de la iglesia. La iglesia necesita orar por sus líderes, porque sus líderes necesitan la oración de la iglesia. Charles Spurgeon, conocido príncipe de los predicadores, se cree que ha sido el mejor predicador de la historia después de Jesucristo. Fue una persona que Dios utilizó grandemente, de manera que nosotros ni siquiera nos imaginamos cómo Dios utilizó a este hombre cuando estuvo ministrando. Y en una ocasión, una persona fue a su iglesia y le preguntó, Spurgeon, ¿cuál ha sido la clave de tu ministerio? Y este hombre, que tenía mucha retórica y mucho conocimiento, más que el que quizás todos nosotros juntos, no apuntó a esas cualidades como la base,
y la clave de su ministerio. ¿Saben cuál fue la respuesta de él? Él tomó a esa persona y lo llevó a una habitación oscura, donde habían algunos hermanos orando constantemente por él. Y les dijo, ¿sabe por qué mi ministerio ha sido fructífero? Porque estos hermanos oran por mí todo el tiempo. Él reconoció que la oración del pueblo de Dios fue una causa necesaria para que Dios lo utilizara en su ministerio. Por eso la iglesia necesita orar por sus líderes, porque sus líderes necesitan la oración de la iglesia. Oren por nosotros, dice el apóstol Pablo. La iglesia tiene que orar, necesita orar por sus líderes. Vemos el énfasis del apóstol Pablo en este texto, en la palabra hermanos. Vemos la petición que el apóstol Pablo hace a orar por ellos, pero vemos todavía algunas otras cosas más. En el versículo 26, el apóstol Pablo dice, saluden a todos los hermanos con beso santo. Aquí en este versículo 26, entonces, vemos otra cualidad de la comunidad cristiana, y es el afecto, el cariño y el afecto. Saluden a todos los hermanos, dice el apóstol Pablo en este texto, con beso santo. El saludo a lo cual el apóstol Pablo está mandando, exhortando en este texto, es una señal de afecto, es una señal de cariño. Cuando tú saludas a una persona, le estás diciendo que tú le tienes admiración, le tienes respeto, le tienes valor, le tienes cariño. Por eso hay personas que se enojan cuando no lo saludan y se preguntan, ¿qué le hice? ¿Por qué me trata así? Porque el saludo es una muestra de afecto y cariño. El apóstol Pablo está diciendo en este texto que los cristianos deben tener ese afecto entre ellos. Son miembros de la familia de la fe, son miembros de la familia de Dios, y como miembros de la familia de Dios y hermanos los unos a los otros, tienen que tenerse afecto, tienen que tenerse cariño. Así como tenemos afecto y cariño por nuestros familiares carnales, más aún tenemos que tener afecto y cariño por nuestros hermanos en Cristo. Por eso él comienza este verso, dice, saluden a todos los hermanos. Saluden a todos los hermanos. Lo primero es el saludo, pero también el apóstol Pablo aquí es enfático cuando dice saluden a todos los hermanos. Es decir, en la iglesia no debe haber grupismo. Todos somos hermanos. Todos somos miembros de la misma familia. Nadie es mejor que nadie. Todos nos necesitamos. Por lo tanto, nosotros todos debemos saludarnos, debemos mostrar ese afecto los unos con los otros. Saluden a todos los hermanos. Ahí están incluidos judíos, griegos. Ahí están incluidos grandes, pequeños. Ahí están incluidos hombres, mujeres. Ahí están incluidos ricos y pobres. Todos deben ser receptivos de nuestros afectos, de nuestro afecto. Saluden a todos los hermanos. No dejen a nadie fuera. Saluden a todos. Todos deben recibir este afecto que tenemos, porque todos somos miembros de la misma familia de la fe. Pero el apóstol Pablo prosigue una vez más. Dice que saluden a todos. Y dice cómo debía manifestarse ese saludo, ese afecto en este contexto. Y en este contexto, la manera en la cual el apóstol Pablo dice que se debe mostrar el afecto que debemos tener como hermanos es a través del beso. A través del beso. En su versión Reina Valera dice ósculo, es decir, beso. Es lo mismo. Cuando el apóstol Pablo hace referencia aquí al beso, obviamente se está refiriendo a lo que nosotros hacemos, o bueno, hacíamos con mayor frecuencia antes de la pandemia. Pero cuando el apóstol Pablo dice que se saluden con un beso, él lo que quiere decir es que nosotros, los cristianos, debemos tener una relación de intimidad. Amados, los besos no se pueden dar de manera virtual. Para que una persona dé un beso, tiene que intimar, tiene que acercarse al otro. Y lo que el apóstol Pablo quiere enfatizar aquí es que los cristianos
deben tener una relación estrecha. Los cristianos deben de tener una relación estrecha. Por eso él dice, salúdense con un beso. Salúdense con un beso. También en el Nuevo Testamento un beso significaba reconciliación. Por eso cuando nosotros vemos en la parábola de este joven, del hijo pródigo como le llaman, que él vuelve donde su padre dice el texto que corre y le besa, diciéndole, yo te amo, yo te perdono. No le recibió con un bate, le recibió con un beso. Entonces eso es también sinónimo de reconciliación. Por eso el apóstol Pablo una y otra vez, por ejemplo, en Romanos capítulo 16, versículo 16, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 20 y en 2 Corintios capítulo 13, versículo 12, manda a la iglesia a que saluden con beso santo. Esto es una práctica cristiana. Esto es una práctica escritural. Y Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 14, se refiere a esto como beso de amor fraternal. Beso de amor fraternal. O sea, es lo mismo que estamos diciendo, que en la comunidad de la fe, entre los cristianos, debe haber intimidad, debe haber fraternidad, debe haber cercanía. Para tú darle un beso a una persona, tienes que intimar, tienes que acercarte a esa persona. Pero él sigue diciendo y coloca los límites de este saludo. Porque él dice beso, pero dice beso santo. Es decir, este beso debe hacerse sin sensualidad, debe hacerse con pureza, debe hacerse con amor sincero. Esa es la relación que debe guiarnos a nosotros. Esta relación genuina, de amor fraternal, que se demuestra en la cercanía, que se vive en la cercanía, que se vive en la intimidad. Por eso el apóstol Pablo dice, salúdense con beso santo, con beso santo. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, por ejemplo, y le dijo que él como ministro debía tratar a las diferentes personas de la iglesia con respeto. A los más adultos como a padres, a los que estaban con él como hermanos y a los jóvenes y a las jóvenes como hijas. O sea, esa es la relación. La manera en la cual intimamos, la manera en la cual nos relacionamos y en la cual nos acercamos debe ser en santidad, debe ser con respeto. Pero debemos de tener contacto los unos con los otros. Porque como ya dije, para tú darle un beso a una persona tienes que tener cercanía con ellos. No puedes hacerlo a la distancia. Puedes besar una pantalla, pero no a una persona. Porque para besar a una persona tienes que intimar con ella. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Que en la iglesia debe haber afecto y cariño. Y ese afecto y cariño debe manifestarse a través de la relación íntima entre los hermanos. Yo sé que algunos estarán pensando, bueno, esto no aplica a nuestro tiempo, porque estamos en medio de una pandemia. Sí, estamos en medio de una pandemia, pero debemos buscar formas y maneras en la cual podamos expresar este mandato bíblico de poder intimar y relacionarnos con los hermanos. La palabra de Dios no cambia. Los tiempos pueden cambiar, pero la palabra de Dios seguirá siendo todo suficiente y toda autoritativa para nuestras vidas. Así que el apóstol Pablo exhorta en este texto. Enfatiza primero la palabra hermanos, luego exhorta a los tesalonicenses a la oración y aquí exhorta a manifestar el cariño y el afecto, pero va más allá. Versículo 27 continúa hablando de otra cualidad de la comunidad de la fe. En esta ocasión es la lectura congregacional de las Escrituras. Gloria. 1, 2. Gloria a Dios por el texto.
Uno, dos, uno, dos. ¿Me escuchan bien? Gloria a Dios por este texto. Porque si en el versículo anterior, versículo 26, se enfatizaba la comunidad, la comunión que debe existir entre los cristianos, en este aún más. Y creo que es muy necesario este texto para el contexto en el cual estamos viviendo, porque podemos acomodarnos. Fíjense cómo dice el versículo 27, les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta. Fíjense el énfasis otra vez. A todos los hermanos. Aquí el apóstol Pablo hace una petición formal. Su versión dice, os conjuro en el Señor. Y cuando el apóstol Pablo utiliza esta expresión de conjurar, es llamar a Dios. Es como que si Dios estuviera presente en lo que Él está mandando hacer. Y que si la iglesia no lo cumple, lo está haciendo en la cara de Dios. Está olvidando, está obviando a Dios. No toma en cuenta a Dios. Es por esto que el apóstol Pablo también a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, le dice, yo te exhorto en presencia de Dios y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Y es interesante cómo en este texto y en Timoteo, después de que el apóstol Pablo exhorta tan rígidamente, podemos ver que el contenido o la razón tiene que ver con la palabra de Dios. Tanto en Timoteo predica la palabra, como en Tesalonicenses, que se lea las escrituras. El apóstol Pablo reconoce la primacía de las escrituras en la vida de la iglesia. Por eso él dice en el versículo 27, les encargo solemnemente. Es un encargo solemne, es un encargo formal. No es cualquier cosa que el apóstol Pablo va a decir. Y fíjense cómo en el versículo 27 él cambia de hablar en plural en los versículos anteriores y ahora se refiere de manera singular. Les encargo, yo mismo. O sea, yo quiero que ustedes presten atención a lo que les voy a decir. Es algo solemne, es algo importante. El Señor es testigo de lo que yo le estoy diciendo. Y si ustedes no lo hacen, pues ustedes tendrán problemas con Él. ¿Cuál es el contenido de esta solicitud tan solemne? ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? ¿Por qué el apóstol Pablo está interesado? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere? Bueno, que se lea la palabra de Dios a todos los hermanos. Que la palabra de Dios sea leída en la comunidad de la iglesia. Él dice, quiero que lean las escrituras, que se lea la escritura a todos los hermanos. La lectura congregacional de las cartas apostólicas, cuando vemos en el Nuevo Testamento, era algo común. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 16, vemos que el apóstol Pablo dice que se lee esa carta en esa iglesia y que luego se envía a otra iglesia para que sigan leyendo la misma carta. O sea, esto era algo común en el Nuevo Testamento. Las cartas apostólicas eran tomadas en cuenta, eran reconocidas como palabra de Dios y la iglesia de manera congregacional la leía. Es interesante, una vez más, el énfasis del apóstol, que se lea a todos los hermanos. Fíjense que otra vez más, él no dice que se lea a los hermanos. Él pudo haber dicho que yo quiero que se lea esto a los hermanos, pero él enfatiza y dice que se lea a todos los hermanos. Las escrituras deben leerse en el contexto congregacional. Las escrituras deben leerse, explicarse, debe aplicarse, predicarse en el contexto de la iglesia y ningún hermano debe quedar fuera a esto. Una vez más, judío, griego, grande, pequeño. Aún las mujeres que en ese momento era denigrada en la sociedad, aún las mujeres debían estar en la comunidad de los santos porque no hay distinción. Todos somos uno en Cristo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios también. Así que el apóstol Pablo es enfático cuando dice que las escrituras se lea congregacionalmente a todos los hermanos, No importa si es
docto o indocto. No importa si es rico o pobre. Todos deben escuchar, todos deben estar atentos a lo que Dios tiene para decirles en las Escrituras. Todos deben estar sentados, expectantes a ver lo que Dios quiere hablarles. Se lea a todos los hermanos. La iglesia en Tesalónica y la iglesia a lo largo de todas las historias debe imitar al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 31, versículos 9 al 13, y quiero que vayamos allá, vemos cómo Moisés, inspirado por Dios, le dio esta orden al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 31, versículos 9 al 13 dice de la siguiente manera: Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Entonces Moisés les ordenó, a fin de que cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, fíjense cómo dice Moisés, leerás esta ley delante de Israel. No, delante de todo Israel, a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, dice el texto. Hombres, mujeres y niños, y va más allá todavía. Y al extranjero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer al Señor su Dios mientras vivan en la tierra a donde ustedes van, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Fíjense cómo Dios en el Antiguo Testamento, a través de Moisés, ordenó que la ley debía leerse públicamente. Y en esa lectura todo el pueblo debía estar presente. Era una convocación, era una asamblea solemne. Y allí nadie se podía escapar. Hombres, mujeres, niños. Hasta los extranjeros. Porque todo el pueblo debía reunirse para escuchar la lectura de la ley. Igual la iglesia de Tesalónica. Igual la iglesia bíblica cristiana. Igual la iglesia en todas las edades debe reunirse como un cuerpo para escuchar la palabra de Dios. El llamado de la iglesia, del pueblo de Dios, todos los domingos cuando nosotros nos congregamos como una asamblea, debe ser a los predicadores: trae el libro. Trae el libro porque queremos escuchar lo que Dios tiene para decir. Trae el libro porque queremos leer y ver lo que Dios tiene para decirnos hoy en día. Y esta lectura debe realizarse en el contexto en un contexto corporativo en la iglesia. Nadie puede quedarse fuera. Así que el apóstol Pablo en este texto exhorta o pide a los tesalonicenses que oren por él. Pide también que muestren afecto unos con otros y también le pide que se lea esa carta a todos los hermanos. Una cosa más con relación a la lectura de las Escrituras. En la época medieval, la iglesia entendió que la lectura de las Escrituras debía ser reservada para las personas con conocimiento, con entendimiento. Por eso los reformadores se levantaron y dijeron: no, las Escrituras deben ser leídas, deben ser estudiadas por todo el pueblo de Dios. Y la base de este argumento protestante es que Dios en su palabra enseña que la Escritura, toda la Escritura es para todo el cristiano. No importa grande, pequeño, docto e indocto. Dios se revela al cristiano a través de su palabra. Otra razón era la perspicuidad de las Escrituras, es decir, que las Escrituras son claras. Las Escrituras son entendibles. Dios no dejó un enigma en sus Escrituras. Dios no dejó algo para hacernos la vida difícil.
Dios dejó su palabra porque Él quiere que nosotros le entendamos. Dios se reveló en su palabra porque Él quiere que nosotros entendamos lo que Él quiere para que nosotros lo hagamos. Por eso la palabra de Dios debe ser leída por todos, debe ser mostrada a todos. Aun aquellos que no saben leer, por eso es la lectura de las Escrituras, para que ellos aprendan, para que ellos escuchen la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, en sentido general, es clara. Dios se reveló y Dios habló el idioma que nosotros hablamos, el idioma humano. No fue a través de ángeles que Él se reveló, fue a través de personas para que nosotros conozcamos su voluntad y le obedezcamos. Por eso el apóstol Pablo dice que se lea esta carta a todos los hermanos. A todos los hermanos. El apóstol Pablo termina entonces esta epístola como comenzó. Versículo 28 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Si vemos en el capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Él termina como comienza. Él abre con la gracia de Dios y Él cierra con la gracia de Cristo. Él sabe que lo que los tesalonicenses necesitaban para llevar a cabo todo lo que ya Él le había dicho en la epístola, para seguir madurando en su fe y para estar firmes hasta la venida de Cristo, no era otra cosa que la gracia de Dios. Por eso Él encomienda a la iglesia, al final de su epístola, a la gracia de Jesucristo. En la antigüedad, los griegos tenían la costumbre de cuando terminaban sus cartas, colocaban algo que ellos entendían que las personas necesitaban, algo que ellos entendían que era valioso. Por ejemplo, podían terminar la carta diciendo que Dios te haga millonario, que tengas mucho dinero, que tengas mucha salud, que la salud siempre te acompañe. Pero Pablo, inspirado por Dios, termina la mayoría de sus epístolas encomendando a sus lectores a la gracia de Cristo. Porque es lo que el cristiano necesita. Lo que el cristiano necesita para esta vida es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, es la gracia de Dios en Jesucristo, como Él plantea en este texto. Es que todos los favores que hemos recibido y que recibiremos sean nuestros a través de la persona y la obra de Jesucristo. Eso es lo que la iglesia necesita. Que la gracia de Dios le acompañe. Que la gracia de Dios sea con ellos. Que la gracia de Dios esté presente en sus vidas. Porque si la gracia de Dios está en nuestras vidas, nosotros podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Así que, hermanos, la gracia de Dios sea con nosotros. Padre, gracias te damos un día más. Gracias por tu palabra. Gracias por ella. Ayúdanos, Señor, a conformarnos cada vez más a ella. Por Jesús. Amén.